Bueno, vamos a dejar esto arriba y vamos a hacer acá. Suponga que tengo esto. ¿Por qué? Porque yo desde el archivo voy a tener que leer estos datos. ¿Sí? Desde el archivo tengo que leer estos datos. ¿Qué va a pasar? Y acá pues lo ponga que esto es fila, porque yo le digo NM porque ya lo aprendí así, pero supongo que esto es cantidad de filas y cantidad de columnas. ¿Bien? Yo declaré mi matriz de este tamaño porque se me pintó acá en el código, pero en realidad va a estar determinada por esta variable de tipo entero f y por esta variable de tipo entero c, que las voy a leer de archivo, y de ahí voy a saber cuántos datos tiene mi matriz. ¿Bien? ¿Me siguen ahí? Entonces, vamos a hacer la lectura de archivo. Vamos a ponerle dimc con dimc 30, yo le di. Bien. Tengo un dim f. Define dim f. Yo, estos valores que le di son los que se me ocurrieron a mí, pero a la matriz, no tengo que poner variables porque ya están como constantes. Bien. Vamos a leer. En el archivo está almacenado este estilo. Acá va a estar cantidad de columnas, supongan 10, cantidad de filas, supongan 20, y de ahí va a estar la matriz. ¿Sí? ¿Sí? Y esa es la matriz. Sin estos dos datos, yo no puedo leer la matriz. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer? Voy a leer de esta manera. ¿Sí? Esto por esto, y de ahí me leo toda una matriz. Entonces, no puedo leer una matriz en forma binaria sin tener estos dos datos porque no sé de qué tamaño va a ser y la cantidad de saldas que va a tener. Entonces, para que eso no sea un problema, yo, por ejemplo, voy a leer primero un entero, después leo otro entero y después leo la matriz, porque sé que así está estructurado el archivo. Si no supiera que así está estructurado el archivo, no lo puedo hacer, porque es un binario, ¿sí? No sé cómo leerlo. Yo sé que así está estructurado. File, fp, fopen, archivo, .bin, y lo voy a abrir en modo lectura. Si el archivo tuvo una lectura exitosa, es decir, se pudo abrir, lo que voy a hacer ahora es leer mi matriz. Primero, yo sé que tengo que leer el tamaño de fila, cant filas, y el tamaño de columnas, cant columnas. Porque eso es lo que me va a definir el tamaño de mi matriz. Entonces, ¿qué hago? Hago un fred de cant filas, primero vienen las filas, ¿sí? Esto yo ya lo sé, ya me lo dijeron. Cant filas, size of int, 1, fp. Después hago un fred, ¿sí? Cant columnas, size of int, 1, fp. Esto ya lo sé, me lo dijeron, si no, no lo puedo hacer. ¿Bien? Y ahora, una vez que leí cant filas y cant columnas, que voy a leer la matriz fred, mat, size of int, por cant filas, por cant columnas. 1 fp. ¿No estoy seguro de hacerlo de esta manera? Bueno, ¿no estás seguro de hacerlo de esta manera? Puedes hacerlo de esta manera.
for int i igual 0 y menor a cant filas y más. For int i igual 0, j, perdón, igual 0, j menor a cant columnas, j más. ¿Y acá qué hago? En vez de hacer eso como ese bloque que hice ahí, hago fred mat de quién. Acá sí le tengo que poner una ampersand. Mat de ij, porque estoy leyendo solo una celda. Size of int 1 fp. Bien. Si no lo ven así, no pasa nada. No hay problema si no lo ven así. Si lo ven mejor así, háganlo así. ¿Te di los permisos, Ronnie, para grabar? Sí, ¿no? Vos sabés que yo me... Ah, sí, está grabando. Perdón, me he olvidado. Ahí cargarás por casillero, digamos, y de la otra manera cargas toda la matriz de una. Claro, exacto. Mauro. A ver. Acá cargas la matriz de una, o si fuera una escritura, escribís la matriz de una, y acá lees la matriz casillero por casillero. Exactamente. Pueden elegir esta opción o pueden elegir esta opción. Cualquiera de las dos son igualmente válidas. ¿Bien? Bueno. Una vez que leí la matriz, ahora puedo trabajar con ella. ¿Sí? Va a estar guardada en mi matriz. Y estas variables, porque estas son ejes de mi archivo, es decir, son ejes de mi matriz, porque con ellas voy a poder recorrerlas completamente, porque sé cuántos datos tienen. Las puedo traer acá como un puntero, ¿sí? O puedo retornar una acá, y la otra la retorno por acá como un puntero, con int pi, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Para yo llevarme esos datos, porque estos datos los voy a necesitar, ¿sí? Una vez que ya tengo estos datos, trabajo con la matriz. Y hago lo que tenga que hacer. ¿Sí? Pasa lo mismo para un arreglo. Pasa lo mismo si tengo que leer una matriz ahora otra vez en el archivo. ¿Qué hago? Y si tengo que leer una segunda matriz, sé que hay una segunda matriz, entonces voy a repetir este paso para una segunda matriz. ¿Sí? O sea que va a ser otra variable. No va a ser la misma variable mat. Es otra variable mat2. ¿Sí? Bueno. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque si el lunes se presenta algo así, ya no van a poder decirme, profe, no lo supe hacer, por lo menos esta parte, ¿sí? Y voy a hacer hincapié en datos paralelos, es decir, arreglos paralelos o matrices paralelas puede ser. ¿Cómo es una matriz paralela? IJ se relaciona con el IJ de la otra matriz, ¿o no? Tiene que ser así, ¿sí? Como en arreglos se manejaban con el I, o el índice I, en matriz se van a relacionar con el índice I y el índice J, porque esa celda va a estar relacionada con la celda de la otra matriz. Esa es la única diferencia. ¿Bien? ¿Cómo harías para recorrer una matriz con un solo subíndice? ¿Con un solo subíndice? Hay alguien que me hizo una pregunta antes. Meli, una consulta. Cuando yo cargo en una estructura, por ejemplo, nombre, edad y género, llego a la parte de cargar género y se me corta. ¿Por qué podría ser? ¿Cargas desde archivo hacia tu arreglo? La lees, la ingresás vos. Puede ser que, claro, puede ser que acá falte
acá arriba. ¿Dónde hicimos la carga? Acá. Acá, por ejemplo, yo no lo puse, pero puede ser que pase un F-flash. El F-flash te libera el buffer de entrada de datos. Es un buffer, ¿sí? Un buffer de entrada de datos. Lo libera, es decir, saca todos los datos de ahí. ¿Por qué? Porque yo cuando hago scanf, no es que está leyendo directamente la variable, estoy leyendo desde un buffer. El buffer es de entrada del usuario, donde ingresa los datos por consola. Entonces, si vos nos pones un F-flash, te va a tomar ese valor del buffer que quedó dando vueltas y lo va a leer en scanf. Y por ahí eso, de ahí te lo corre y vos termina el bucle porque no pudiste ingresar algún dato. ¿Sí? Eso puede ser una razón. Otra razón es que le diste, por ejemplo, alguna variable de la estructura está con un tamaño y vos, por ejemplo, hiciste una variable auxiliar, acá está con nombre 30 y vos acá hiciste una variable auxiliar, porque quisiste hacer una variable auxiliar, nom 20 o más, ¿sí? Nom 50. Y eso tira un error porque estás pisando toda una estructura, ¿sí? Ya otros errores no se me ocurren sin ver el código. Pero el F-Flash es una razón importante porque está tomando los datos por consola que el usuario escribe, ¿sí? Que aprieta escribir y aprieta enter. Eso queda en un buffer de entrada. Lo mismo que en el archivo, bueno, acá es un buffer desde consola. Si yo no libero ese buffer, va a tomar esos datos que están ahí porque va a pensar que los ingresó el usuario y va a poner y el scanf lo va a saltear. ¿Sí? ¿No es lo del F-Flash? Bueno, eso seguro. Bueno, hagamos una cosa, ahora me compartís y vemos. Mientras tanto, mientras vos buscas el código si querés, ¿alguien tiene duda con esto? ¿Lectura de una matriz? ¿Nadie tiene dudas? Estudien mucho arreglos paralelos o estructuras paralelas que puede ser un arreglo de una matriz, ¿sí? Traten de pasarlo a matrices también para complejizarse un poco. No digo que el parcial sea justo eso, pero no quiero que se sorprendan con nada de lo que les llegue a tomar. Entonces, esto, por lo menos, yo les hice como un avance de lo que podría llegar a pasar, ¿sí? Esto le va a servir para mañana, como le va a servir para el lunes. Así que no digo, ay, bueno, entonces voy a tener abierto en el parcial este código. No, no va a ser el mismo. No va a ser el mismo, no les va a servir. ¿Sí? Pero si ustedes saben cómo hacer este código porque lo practicaron, entonces en el parcial no van a tener problema con leer ningún de otro tipo de estructura de datos. ¿Sí? El lunes no les voy a tomar registros, así que no estudien esa parte. Hagan hincapié en los demás temas que dimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque registros está en el parcial. Vean que yo en el archivo que tenía, estaba así estructurado el archivo. Era primero un entero, después otro entero, ¿sí? Y después estaba la matriz. Uy, me puse una cumulet. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser todo del mismo tipo, ni todo de la misma estructura, es decir, solo una matriz, etc. Acá puse dos enteros y después puse una matriz. ¿Qué pasa? Yo te lo estoy diciendo que va a ser así. Si yo no te digo cómo está estructurado el archivo, vos no lo podés leer, porque no sabrías cómo hacerlo. Por eso pude encararlo de esta manera. Primero leí un entero, leí después otro entero y después leí una matriz. Si no, no lo puedo encarar de esta manera. ¿Sí? Bien. Bueno, si no hay dudas, no hay muchos en la clase. Es una lástima porque espero que vean el video, porque si no, después no les va a... Los van a tener que volver a buscar esto cuando lleguen los parciales. Pero los que están, ya lo saben, ¿sí? Y los que no están, que
vean la clase, ¿sí? Y que tengan en cuenta todo lo que dije hoy acerca de lo que se va a tomar. Puedo avisar si querés en WhatsApp. Claro, no, díganles lo que va a entrar en el parcial, ¿sí? Y qué es lo que deben estudiar. Y el resto es responsabilidad de cada uno. Eso es lo importante, ¿sí? Porque ustedes vienen a la clase porque ustedes tienen la responsabilidad de estar asistiendo y, y, y siguiendo con ese proceso de aprendizaje. Después, los contenidos, yo creo que ya les había dicho igual, pero por mail, no creo, no me acuerdo. Sí, les había dicho por mail y creo que en una clase, qué es lo que entraba y lo que no entraba. Hoy les expliqué algún detalle de lo que ya vieron. ¿Sí? Detalles de lo que ya vieron. Pero ustedes esto lo saben también. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Si entendieron esto, no se preocupen que les va a ir muy bien en lo que queda. Sí, sí, Agustín, no te preocupes que te espero, pero ¿alguna duda con respecto a esto de lo que ya vimos recién? Cualquier duda del trabajo práctico, está el foro. El foro, estamos Rodri, Mari y yo. Eso podemos responderle cualquiera de los tres. En el caso de que quieran ser más personales, bueno, envían un mensaje personal. Pero bueno, me puede pasar como me pasó con Lucas, que ayer no leí el mensaje que me mandó y es una pena. Pero quizás Lucas lo que pregunta, por ejemplo, le puede responder un compañero, como ya pasó. Hay uno de los chicos que preguntó y le respondió un compañero. Eh, eso sirve y mucho, porque por ejemplo por ahí también la pregunta de Lucas se la está haciendo otro. Y justo ve la de él y ve la respuesta y dice, uy, mira, justo lo que yo me estaba preguntando, qué bueno, me va a servir. ¿Sí? Por eso el uso del foro. Bueno. Si querés compartirme, Agustín, pantalla, genial. Ahora que dejé todos esos permisos ahí dando vueltas, preparados para el parcial. Ah, un detalle del parcial, no se va a cortar nunca, porque voy a hacer una cuenta en Zoom especial para que no se corte. Así que no se va a cortar. Y ahora se va a cortar. Para, Agustín, que vuelvo a salir y a entrar, así puedes compartir.